Nuestra última ponencia de la jornada de la mañana estará a cargo de Valentín Ortiz, quien viene en representación del Instituto Distrital de Artes y D'Artes, más específicamente la Gerencia de Literatura. El título de la ponencia, La experiencia del libro al viento, y como ya dije, estará a cargo de Valentín Ortiz. Él es arquitecto con estudios de licenciatura y maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. Tiene experiencia en curaduría, diseño de exposiciones y gestión cultural, especialmente en el sector de la literatura infantil y juvenil, donde se ha desempeñado como editor, redactor, corrector de estilo, productor de contenidos, coordinador editorial, investigador de archivos y coordinación de diversas actividades vinculadas a la promoción del libro y la lectura. Desde 2013 se desempeña como gerente de literatura del Instituto Distrital de Artes y D'Artes. Lo dejo entonces con la palabra. Pues muy buenas, ya casi tardes, muchas gracias por la paciencia. Voy a intentar, digamos, más que una ponencia, quiero es compartir con ustedes algunos de los aspectos más relevantes que tiene que ver la traducción en nuestro proceso, digamos, del libro al viento, que es una de nuestras líneas fundamentales de trabajo en la gerencia. Pero voy a hacer antes una contextualización muy rápida. Tenemos a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y 5 entidades adscritas que ustedes conocerán: la Orquesta Filarmónica, el Instituto Patrimonio de Cultura, el IDRD, la Fundación Gilberto Alzate, el IDARTES y como asociada Canal Capital. Y lo que intenta hacer el Instituto Distrital de las Artes es, digamos, poder darle dentro del discurso de la cultura a las artes, especialmente, una mayor cohesión desde lo institucional. Ahora bien, la gerencia ha recogido en estos últimos años unos procesos históricos e identificamos 4 líneas de trabajo esenciales. Una, los estímulos, los premios nacionales Ciudad de Bogotá, digamos que tienen una historia de más de 25 años en la ciudad que nos han permitido, digamos, generar procesos en diferentes géneros. Tenemos otro que se llama Escrituras de Bogotá, que lo que ha buscado es generar en cada una de las localidades de la ciudad y a través de talleres especializados, procesos de aproximación y formación en escritura creativa. Nuestra tercera línea es la de la literatura en la ciudad, a través de la cual participamos de la Feria del Libro, el Festival de Literatura Infantil y Juvenil, nos vinculamos con ferias internacionales, todo esto, digamos, enmarcado en las dinámicas propias de nuestro sector. Y uno de nuestros más queridos, digamos, programas es el de Libro al Viento. Libro al Viento está cumpliendo, digamos, el año pasado 10, 11 años ya, estamos llegando a nuestro título 110 en un programa de promoción de la lectura que pasa por la edición desde el Estado, en este caso desde el distrito, y busca la generación de una lógica del bien público. Libro al viento, la gente dice es gratuito, no es gratis, digamos, no hay un valor asociado, digamos, económico, que sería la gratuidad, sino que es un principio digamos, comunitario, de corresponsabilidad frente a los recursos públicos. Y bueno, dentro de nuestras, yo he estado cerca estábamos en el libro número 70, este es el volumen 71 y es, digamos, como uno de los ejercicios que nos permite hablar un poco de cuál ha sido la relación del libro al viento con la traducción y qué otros problemas puede brindar para el sector de la traducción, para la asociación, que agradezco la invitación, digamos, nunca están tan presentes y ha sido muy interesante con lo poco que he estado ver esa dinámica que hay en los puntos en común que pueden haber para trabajo en el futuro. Y bueno, Puchi Villaguay, eran 2 volúmenes, una antología multilingüe de poesía indígena, y pues lo que encontrábamos pues era esto, desde la traducción, digamos, encontrábamos poetas que manejan sus 2 lenguas, entonces esa traducción venía desde ellos, pero también nos planteaba algo muy interesante, es, digamos, ¿traducimos solo al español o cuál es nuestra relación con las 65 lenguas que se hablan, además del español, en Colombia? 63 lenguas indígenas,
no, 62 lenguas indígenas, el romaní, creol y palenque. Digo, entonces, de alguna manera, este es uno de esos ejercicios que buscaban no solo, digamos, adelantar un proyecto de investigación alrededor de la literatura, que es lo que nos compete, lo que nos interesa, pero también empezar a entender temas como, bueno, 65 lenguas que no reconocemos habitualmente. Estos fueron dos títulos muy, digamos, que nosotros tiramos cerca de 15.000 ejemplares. Y bueno, estos libros como que son muy queridos, escasean, digamos, ya no tenemos stock, pero digamos sí nos permitió marcar un hito en la colección. Poetas como Freddy Chicangana, Vito Apuchana, Hugo Jamioy están acá, bueno, Tercilia Simancas. La literatura indígena colombiana se ve representada, digamos, creo que de buena manera, no tan solo, o sea, quisiéramos más, pero es lo que tenemos. Entonces, digamos, este era el ejercicio, desde el tema editorial hasta el de cómo construíamos también un relato de estas lenguas. Bueno, este es el segundo volumen. Veíamos, digamos, y desde aquí empezamos a ver una cosa muy interesante, era la relación que nos permite, digamos, la brevedad o la misma construcción de la poesía, de los poemas, en la idea de empezar a manejar, digamos, contenidos bilingües en esta colección. Este es un caso particular, el de la historia de Racelas, Príncipe de Abisinia, no sé si ustedes lo recuerdan, espero que sí, en el año 2009 quizá, hubo un concurso, una beca de traducción del Ministerio de Cultura sobre este texto. Entonces se presentaron varios, el ministerio, digamos, el compromiso era entonces que ese libro traducido se publicaba en Libro al Viento, y bueno, este fue uno pues este fue el libro ganador, la traducción ganadora, la que permitió completar esta edición, que luego, no sé si ustedes han visto, en Luna Libros, por ejemplo, salió hace poco también otra edición de Príncipe Racelas, también de una de las participantes de esta beca, de este premio, lo cual nos lleva a un punto que voy a tratar al final, es, bueno, ¿cuál es la relación de los estímulos desde el distrito o desde el ministerio, pues digamos desde lo público frente a las traducciones, y cuál debería ser como esa lógica, más que para decir cuál, sino para que nos ayuden a pensar cuál debería ser esa lógica. Bueno, en este caso, pues simplemente es la traducción al español, no hay un referente del idioma original, pero bueno, es digamos uno de los puntos claves que tenemos, digamos dentro de esa historia reciente de la traducción en Libro al Viento, porque, hago otra digresión, uno de los principales problemas que tenía Libro al Viento era el de llegar a tener, digamos, textos, obras libres de derecho. ¿Por qué? Por todo lo que nos implicaba. Como el libro es de todos, generar una rentabilidad sobre derechos o sobre traducciones era muy complejo. Con el tiempo empezamos a ver que necesitábamos tener nuestras propias traducciones, porque muchos de los libros anteriores que habíamos gestionado con editoriales como Norma u otras editoriales, los derechos para impresión, pues no lo tenemos para digamos, soportes digitales, que creo que es una de las salidas más interesantes que ha tenido, digamos, en los últimos años Libro al Viento, como empezar a identificar un nicho a través del cual puede, digamos, circular mucho mejor, pues no mucho mejor, de otra forma. Y bueno, este fue un proyecto que adelantamos con el Ministerio de Cultura, con la Dirección de Poblaciones, y empezamos también a indagar por el palenque por el palenquero y por el creol. Este texto, pues bueno, nos muestra, digamos, como esos dos textos. Eso hacía parte de la biblioteca afro del ministerio, no sé si la recuerdan, una biblioteca enorme con todo ese recorrido, toda la recuperación de la literatura afrocolombiana. Entonces aquí pues nos dedicamos a los textos palenqueros y que están en creol, también como digamos intentando seguir por esa línea de reconocimiento de nuestras lenguas. Con este libro, Ficciones de Brasil, que está enmarcado en la Feria del Libro de 2011,
se abre para nosotros una nueva línea de acción que ha sido, y lo veremos, muy interesante, es aprovechar la Feria del Libro, el país invitado de honor, para generar alianzas y poder divulgar la obra de ese país, contando con el apoyo no solo de las embajadas, sino de la Cámara Colombiana del Libro. Esa es otra idea que quiero que al final rápidamente retomemos, digamos, la capacidad de entender el sector y de qué manera nos articulamos para poder, digamos, generar procesos mucho más fuertes y más visibles. De hecho, digamos, lo que logramos aquí fue gestionar los derechos para publicar las traducciones de cada uno de estos autores. Algunos, digamos, que se tuvieron que hacer traducciones especiales para este número, como es el caso de Adriana Lunardi, creo. Y bueno, por ahí arrancamos a identificar, digamos, dentro de la agenda Feria del Libro como la posibilidad de podernos vincular y generar recursos o, digamos, o mecanismos que nos permitieran tener nuevos autores y nuevos títulos y poder hacer, digamos, esta divulgación. Con Pinocho apareció, digamos, claro, ya estaba libre de derechos, digamos, pero no la traducción. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Generamos una convocatoria, una invitación pública para, digamos, hacer esta traducción. Fue el primer ejercicio, todavía el tema de la invitación pública, por ejemplo, no sabíamos que existía la asociación y esas invitaciones pues nunca se las enviamos a la asociación. Creo que de ahora en adelante y para el futuro que ya se conozca ese canal y que pueda, digamos, como fortalecerse este tipo de participación. Y bueno, con Pinocho arrancamos. Está todo, Cuña, está todo disponible, digamos, todas estas traducciones ya están disponibles en la página del IDARTES para libre descarga, sea a soportes, digamos, a Mac, sea a Google, pues a través de Android. Y bueno, continúo. No sé si se dieron cuenta que había como cambiado el diseño, ¿cierto? Entonces, digamos, esta era como nuestra línea habitual y luego decidimos que el libro al viento se agrupara en 4 líneas. Lo inicial, que es esto para chicos y jóvenes, la capital, que es todo lo que está relacionado con Bogotá, que es púrpura, esta, que es la lateral, que es como que no es literatura, pero que es como lo raro y lo metemos acá, y la amarilla, que es la universal, que es esta, pero bueno. Cartas de Tres Océanos, una traducción también gestionado con el gobierno portugués de Isabel Soler, no sé si ustedes la conocen, para todo el tema de, digamos, de cartografías, historia pues como de los siglos XVI y XVII es fundamental. Y bueno, la edición y la traducción fue aportada por la Embajada de Portugal, que en ese año empezaron también a generar una serie de alianzas con editoriales colombianas para traducir autores portugueses que vinieran a la feria. Creo que eso, digamos, y fue una presencia muy robusta de Portugal, no solo con 2 títulos que decidieron, digamos, pues apalancamos, ellos nos ayudaban con la gestión de derechos, con las traducciones y con lograr ampliar un poco digamos, la tirada de estos libros. Y bueno, Quillas, Másteles y Velas, que también pues venía digamos, como en este paquete de la invasión lusitana. ¿Y qué pasó? Pues fue muy divertido, porque el año anterior Brasil era el país invitado de honor, y cuando vio que Portugal venía muy fuerte, dijo, no, yo también quiero, porque pues el portugués es el idioma. Hicimos esta edición de 11 poetas brasileros. Vuelve y juega. Esta traducción es del poeta John Galán Casanovas. Y bueno, empezamos a jugar con estos libros que vienen pues bilingües, portugués, español. Recibió el apoyo del Libraco, ha sido, digamos, es un texto que, digamos, para el aprendizaje de otros idiomas, bueno, se utiliza el tema de poder sentir el sonido del otro idioma y cómo se afecta o no en la traducción que se hace al español. Y bueno, seguimos con nuestras convocatorias. Carmila fue el título que publicamos el año pasado para estas fechas, para finales de octubre, una historia pues sobre como las primeras historias vampíricas. Entonces queríamos como hacer cosas de vampiros y monstruos, y
en octubre, y tuvimos la buena fortuna, aquí hicimos también otra invitación, se presentó Joe Broderick, lo cual es también un orgullo para nosotros tenerlo dentro del catálogo, y empezamos, que era algo que oía en la primera sesión, a que aparezca nuestro traductor en la carátula. Digo, bueno, una que nos aplaudan está bien. Entonces, bueno, está lo de Joe, luego pues voy a avanzar, este a mí me encanta, y también volvimos a hacer esta invitación pública y apareció Nicolás Rodríguez Galvis, él es traductor colombiano, vive en Francia, y pues digamos, había un tema muy interesante, primero como velocidad, costo, porque digamos, y calidad, entonces a veces en lo público como que es como hay que hacerle tin, 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 y este nos enorgullece además porque, no solo porque la traducción quedó muy bien, sino porque el ejercicio de diseño de nuestro diseñador ahí se fajó. Entonces, creo que este es uno de esos ejemplos que nos gusta mucho, que hemos empezado a dinamizar con la Alianza Francesa, generando espacios también de articulación en otras instancias que le permitan no solo mayor acceso al francés a la gente que no lo conoce, sino tener material ahí, digamos, para cualquier ciudadano bogotano. Y tiene de bueno también pues, que este está en la página, digamos, para libre descarga, igual que otros títulos, no solo del Libro al Viento, sino de la Biblioteca Digital de Bogotá, otra cuña, por si les suena, les interesa Bogotá y su literatura, Biblioteca Digital de Bogotá, y bueno, tenemos la posibilidad de tener en digital también este título. Este es muy querido, salió el año pasado y en comienzos de empezamos como a dar dimos mucho de qué hablar con ese título, y que también, del cual solo traje uno, a la próxima les traeré más, que también lo continuó traduciendo Nicolás, que tiene además una cosa mucho más interesante, no solo digamos, fortalece o deja claro que hay una como francofilia en la literatura, son la mayoría de los títulos que hemos traducido son del francés, sino que nos permitió trabajar de la mano con el Instituto Nacional para Ciegos, y se me olvidó traerles el libro impreso en tinta braille, pero también eso fue bonito, hicimos el lanzamiento en el planetario, un tema alrededor de los sentidos, de lo sensorial, y cómo podemos poner a dialogarnos diferentes maneras de ver y de sentir el mundo. Entonces sale en este formato, sale en tinta braille, impreso por el Instituto Nacional de Ciegos. Ellos también, digamos, cuentan, hay un convenio que les permite, digamos, que todos estos archivos nuestros, ellos lo lleven a libro leído, para, digamos, todos los sistemas también adicionales para llegar a contenidos a través del audio. De los últimos 40 títulos, del 70 al 110, hay 12 que han pasado, digamos, que han tenido que ver con este tema de la gestión de derechos, convocatoria de traductores, y bueno, ha tenido eso, desde identificar cómo nos tenemos que mover, identificar a nuestros aliados futuros para ello, pero también ver cosas como, por ejemplo, Feria del Libro el próximo año, ¿saben? Si es Holanda el país invitado de honor. Han intentado buscar libros de autores holandeses en una librería colombiana, pues es bastante complejo, salvo a Aaron Grunberg, que está por ahí en Tusquets, Ana Frank, que pues digamos todo el mundo la conoce, pues uno dice, bueno, Vincent Van Gogh y las cartas a Theo, pero desconocemos total, bueno, Cés Noteboom es quizá el autor vivo más reconocido holandés, pero entonces resulta que no tenemos traducciones del holandés, pero es afán no solo del Fondo Neerlandés de las Letras, de la Embajada, de la Cámara, empezar a generar, digamos, ediciones, entonces, traductores, entidades públicas o privadas, pero que tienen que velar por esa, digamos, por la divulgación de la cultura de otros países, y la Cámara Colombiana del Libro. Entonces, chévere, digamos, uno poder tenerlos en el escenario para ver, digamos, de manera articulada qué se puede hacer. Y bueno, si está grave para el próximo año el tema de traducción, pues el próximo es diferente, porque Francia en 2017 va a ser el país invitado de honor. Entonces, bueno, ahí sí, entonces, bueno, el rumor se oye porque buena parte de los traductores colombianos pues traducen del inglés o del francés. Entonces,
ya desde ahorita queda como una invitación para que la misma asociación se presente, converse con la Cámara Colombiana del Libro y, digamos, empiecen a buscar alternativas para, digamos, hacer mucho más sólido y fructífero esa relación. Hay otra cosa, y era lo de los estímulos que había mencionado en un principio, y es cuando empezamos a ver que necesitamos este tipo de traducciones, que hay cosas muy interesantes que no nos circulan, se planteó, y eso está, digamos, como ahorita en revisión, es nosotros, independientemente del cambio de administración que se va a dar en el 31 de diciembre, la planeación del año siguiente se hace, digamos, con recursos del plan de desarrollo, en este caso de Bogotá Humana, y se ejecuta el siguiente año con, pues, digamos, con el equipo que llegue. Arrancamos en 2011 con 1.100 millones de pesos para la gerencia, terminamos en 2.400. Y estamos pidiendo como 3.500 para el próximo año, que sonará descabellado, pero es, digamos, es menos de lo que fue el recurso para Bogotá, Bogotá Capital Mundial del Libro en 2007. Entonces también ahí hay un tema de cómo empezamos a articularnos como gestor, como sector, para gestionar un posicionamiento no solo de la literatura, sino de cada uno de los eslabones que hay alrededor del libro, la lectura y la literatura. Eso, en 7 años estamos volviendo al presupuesto tope de la historia de la literatura en Bogotá, y ha sido un tema, digamos, constante, pero en el que, digamos, la traducción no estaba articulada. Entonces, en la línea de estímulos, y de una vez extender la invitación para si planeación nos aprueba o le aprueba al sector estos recursos que nos ayuden a montar las cartillas para un premio que no sabemos si es premio, si es beca para la traducción. Ahí es donde empezamos también como a decir, bueno, es beca del español al francés, al no sé qué, entonces vamos a traducir del francés al español, del inglés. Ahí es donde viene también la discusión, es cómo vamos a establecer, digamos, esos canales para que el concurso y los estímulos, que, digamos, en estos días han estado echándonos muchas pullas, esté funcionando como debe ser, cumpliendo las reglas, pero también interpretando muy bien cuál es la necesidad de un sector, que no es solo el de los traductores, sino entonces, listo, tengo un premio de traducción, que para que salga el libro al viento, chévere, pero también para que sea, digamos, libre para una editorial, que sea bueno, digamos, eso habría que discutirlo, espero que esos recursos lleguen. Y bueno, antes de eso, también es clave que los traductores, porque nosotros nos habíamos visto a comienzo del año cuando presentamos, claro, que estaba el de apoyo a proyectos editoriales independientes y emergentes, y vuelve y juega. Si uno se lee solo como traductor independiente, pues no está solo, están todos ustedes, pero si no cuentan con las editoriales como aliados para sacar adelante sus proyectos, o cuando hay iniciativas particulares para editar contenidos nuevos, pues digamos, hay que verlo mucho más ampliamente. No sé si ustedes han revisado, por ejemplo, el trabajo que ha hecho editoriales muy importantes en este momento, que han logrado identificar nichos de literaturas como la del Este, en el caso, por ejemplo, Sexto Piso, Acantilado, o Impedimenta, no sé, descubrió un genio de la traducción del japonés y está traduciendo a todos los japoneses, y ahora hay mucha literatura japonesa, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, porque pues España nos vende las traducciones, porque claro, el mercado somos nosotros, no ellos, y entonces ahí es donde viene también eso, digamos, hay lenguas, no sé, el ruso, no sé, bueno, estamos, no sé si eso es chigarse, pero con embajadas, por ejemplo, intentando hacer este tipo de alianzas para el futuro con Libro al Viento. Señores de la embajada, no sé qué, que tienen muy buenos artistas y que nadie va a aprender esa lengua porque es imposible. ¿Cómo hacemos para generar esos contenidos, para que haya además una articulación no solo en el tema de los textos, sino de generar alianzas y, digamos, como proyectos mucho más ambiciosos en lo cultural? Creo que eso es también como una cosa que nos puede funcionar, digamos. Creo que cuando uno plantea no solo desde lo estatal, sino desde lo particular, que la mejor manera de trabajar es trabajar en llave, es poder hacer alianzas, creo que eso
como nos dan tan poquita plata, nos ayuda, porque entonces cada uno de nosotros pone un poquito de recursos, pero también mucha energía. Y bueno, sí, creo que era eso, qué pena lo desordenado, pero era como eso, recordarles, gracias. Recordarles que esto es un equipo, o sea, ahí hay un poco de gente, un equipo que también ha ido creciendo para hacer posible esto, y cosas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Brasil tiene unas becas buenísimas para la traducción. Entonces, no sé, como poder mapear todo ese tipo de cosas Y circular la información sí. también, por ejemplo. Bueno, yo sé que hay inquietudes en el público, entonces voy a dejarte a ti este micrófono y paso el otro brevemente antes de irnos al almuerzo para atender a las curiosidades de la audiencia. Y qué pena los fallos técnicos. Y bueno, no sé. ¿Preguntas? Gracias, Maritza. Hola, Valentín, muchas gracias. Primero que todo, gracias por traernos buenas noticias. Para el año entrante y 2017 vemos que va a haber un espacio para los traductores colombianos y eso nos alegra profundamente porque en lo inmediato de este año y hacia atrás ha estado muy reducido, o por lo menos lo que uno desde afuera alcanza a enterarse es muy poco. De hecho, tanto el programa distrital de estímulos como el nacional, en cuanto a los traductores, pues tiene detectamos una falencia que es la siguiente. Por un lado, que no tienen claro eso de si debemos traducir hacia el español o hacia la lengua extranjera. Los traductores literarios trabajamos siempre hacia nuestra lengua nativa, de modo que nos sirve que los estímulos sean para combinaciones de algún idioma extranjero al español y no al revés, porque entonces se va a favorecer a traductores extranjeros. Pero se va a favorecer también la divulgación de la literatura colombiana. Eso es correcto. Digamos que debería pensarse simultáneamente en ambas posibilidades y no excluir una, no favorecer la divulgación de las literaturas colombiana o bogotana en detrimento de que circulen las literaturas extranjeras entre nosotros, porque pues esta es una comunicación que debe darse en doble vía para que sea mutuamente enriquecedora. Lo otro es cuando los estímulos van dirigidos específicamente hacia las casas editoriales, pensando en que los editores hagan traducción, publiquen traducciones, pues sería muy bueno que por lo menos como parte de las condiciones para adjudicar esos estímulos estuviera contemplado el pago justo, el pago de tarifas dignas a los traductores. No solo regalías, también, o sea, no solo la tarifa, sino la regalía, porque el traductor hace parte, mejor dicho, como se le paga a un autor, se le paga al traductor, y eso creo que es clave. Eso es ejemplar en Colombia porque ninguna editorial comercial lo está haciendo. Ayer que tuvimos aquí al invitado del CERLAC, nos mostraba que aunque la ley nos protege, en ese sentido se queda en letra muerta porque las editoriales comerciales nos hacen negociar, mejor dicho, nos imponen unos contratos donde renunciamos expresamente a nuestros derechos patrimoniales. Encontrar que, por ejemplo, ustedes van a proteger esos derechos patrimoniales de nosotros es realmente buenísimo. Lo otro, lástima que no hayas estado aquí para las exposiciones del Centro Nacional del Libro, que es una información absolutamente clave porque como tú mencionabas el caso de Brasil, Francia tiene montada toda la infraestructura para financiar la traducción y ayudar a la edición de traducciones. Entonces, sería muy importante que abriéramos un canal de comunicación y de Artes Acti en lo sucesivo. A mí eso es lo que me parece más interesante, es que la asociación, y lo reconozco, no los conocía, o sea, y no solo yo, creo que
digamos, dentro del escenario de lo distrital, como que no, pero pues yo estuve en la primera, digamos, cuando en la primera sesión, cuando estuvo Florancia, estaba Isabel, no, Florabel. Y alcancé a oírlo y claro, era muy, muy interesante verlo, creo que hay muchísimo por hacer, pero bueno, hoy al tema de que están organizados y creo que eso es también una cosa que es muy, muy importante, digamos. Como asociación ustedes pueden hablar de otra forma con la Cámara del Libro, por ejemplo. Hay contenidos, todos los años hay foros sobre los foros del libro que organiza la Cámara, que hablan de la traducción y entonces, por ejemplo, este año estuvo Michi Raufel, bueno, un pocotón de traductores, pero yo no sé si ustedes qué incidencia tienen allí. Pues no. Pues estamos en eso. También nos hizo reaccionar un poco que estuvimos atentos al Plan Nacional de Estímulos y descubrimos que por segundo año consecutivo nos habían sacado de taquito. Teníamos antes el premio, o que era una beca, la beca de traducción del Instituto Caro y Cuervo a obras de teoría literaria, lingüística, etcétera, y eso desapareció. Y pues, es patético porque entonces digamos que lo que conservó el Ministerio de Cultura fueron proyectos de traducción inversa y de divulgación de obra colombiana en lenguas extranjeras y un estímulo de 10 millones para publicar un libro, entonces un libro de traducción dirigido al editor. Que además fue muy curioso, ¿no? Creo que pues un amigo me contaba que estuvo ahí en el tema de este año, se presentó una sola obra que era El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez para una editorial, no sé, pues lo que fuera, croata. Era como, pues está bien, pero también ahí es donde viene cómo logramos, cómo ponderamos esa, digamos, Juan Gabriel, claro, todo el mundo lo conoce. ¿Qué pasa con otro tipo de producción, cómo lo podemos, digamos, establecer? Obviamente eso implica un trabajo, pero es eso, es de articulación con el Ministerio, con la Cancillería, es de, por ejemplo, plantearle de otra forma a Frankfurt cómo aparece Colombia, no solo con editoriales, y cómo también se le puede ofrecer traducción al español a otros mercados, que esa es también la cosa. Exacto. Creo que eso era más o menos también hacia donde yo iba a apuntar, ¿no? Que sería bueno que estableciéramos canales de comunicación, porque así como sucede a la inversa, podemos, o sea, con las ayudas que buscan editoriales extranjeras para proyectar literatura colombiana, debe ser igualmente importante concebir proyectos para la divulgación al español. ¿Sí? Ahí también con editoriales también, porque los editoriales hemos aprendido y lo sabemos, y de dura experiencia o de teórica realidad, estamos indivisiblemente vinculados y hay que asimilarnos y vernos en el espejo para poder hablar. Pero ahí es también la otra cosa, cómo se plantea mejor dicho, y esa es otra cuña, estoy haciendo. Mañana es la asamblea, sí. ¿Y qué pasa? Resulta ¿Asamblea que de qué, la asamblea distrital de literatura, que es un espacio de participación, bueno, hay un sistema de participación, digamos, hay una constitución del Consejo que parte de la idea de unas elecciones democráticas, incluyentes, y digamos el sistema ha estado como en momentos de crisis y lo que estamos intentando hacer es reconstituir de alguna manera ese escenario de participación del sector, en el cual evidentemente no están los traductores, por ejemplo, porque entonces se habla de los creadores, de las industrias del libro, pero entonces están las industrias del libro que son los editores y los libreros. Sí, pero los libreros dicen yo no tengo las mismas necesidades que un editor, y porque los editores somos diferentísimos, pero entonces aparece también, ahí aparecería el traductor. También, digamos, hablamos de las bibliotecas privadas, pero es que las bibliotecas comunitarias, mejor dicho, es empezar a identificar cómo es que se mueve
nuestro sector y empezar a ver, digamos, de qué manera se articula. Ese es como un ejercicio, entonces, pues mañana a las 2 de la tarde en la Virgilio, no solo digamos, para plantear también la posición de qué se hace con la traducción, sino también cómo se puede generar espacios de intercambio ahí muy fuertes, porque lo dije, la idea es, sí, la idea está en nuestro plan digamos, como nuestro plan soñado para el próximo año. Pero el tema es que si llegan que no, la idea es que ustedes lo peleen y digan, hey, aquí vino un loco a decir que iban a hacer, la necesitamos, y que la misma asociación se manifieste y se movilice y diga, necesitamos que hayan, o sea, ustedes no nos reconocen, no. Entonces es eso, es también una invitación a que desde la misma asociación, de hecho, si nos dan los recursos, esas cartillas deben estar montadas a diciembre de este año. Entonces, si llega a salir, nos tocaría empezar a trabajar muy fuerte para que estuviéramos de acuerdo en qué queremos y cómo vemos no solo un premio para el próximo año o una beca o lo que salga, sino también todo un plan de desarrollo y decir, bueno, ahí a los que ganen el premio digamos, no sé, contraten o trabajen con traductores bueno, no sé, eso habrá que echarle como mayor. ¿Otras preguntas del público? Yo solamente tengo un comentario. Dentro de las 65 lenguas nativas que mencionabas en la presentación, no se reconoce a la lengua de señas colombiana como lengua nativa del territorio. Se reconoce a los ron, que vinieron a Colombia, pero no se reconocen a los sordos como lengua nativa. Eso por un lado. Y lo otro es invitarte a que pienses hacer una traducción para las personas sordas, ¿sí? También tienen derecho, si hay la posibilidad de que también se acerquen un poco a la literatura, ¿no? Es más complicado y tendría otros retos. El formato como tal ya sería un reto, ¿sí? Y todo el proceso de traducción, pero sería algo bastante incluyente también para personas sordas. Pero lo bueno es que nos implica no solo porque no solo al distrito, sino que implica, por ejemplo, al INSOR, implicaría al Instituto Caro y Cuervo, y me parece que además, o sea, cuando uno piensa que las instituciones no son las personas, pero sí son las personas, y que las instituciones están ahí, que se puede trabajar, pues es mucho más fácil generar proyectos de largo aliento como este. Lo que pasa es que dentro de las mismas administraciones hay desarticulación muchas veces, ¿no? Tenemos convenios con el distrito en este momento, pero sería como también encauzarlo IDARTES con este proyecto, que sería muy incluyente, como decía Jenny. Claro, igual eso es arrancar, o sea, si uno se pone a reparar en todos los reparos que hay al interior de lo que nos toca convivir día a día, pues no hacemos nada, pero pues es que ese no es, digamos, esa no es la opción es entonces empezar y molestar hasta que salen los proyectos, porque eso es de… Valentín, primero que todo, mil gracias por haber participado, por acompañarnos. A mí se me hacía que era importantísimo que ustedes estuvieran, que nos conocieran es decir, conocernos mutuamente. Quería comentarte que también hicimos muchas invitaciones a la Cámara Colombiana del Libro, incluso hablé con esta señora Lemoine, pero no, realmente no nos acompañaron. Entonces, la comunicación hay veces es difícil. Tendríamos que como crear más puentes o de pronto a través de ustedes o a ser más enérgicos, porque yo creo que la Cámara tendría que haber estado aquí, oyendo todos los programas que tiene, por ejemplo, el Centro Nacional del Libro, porque la Cámara al fin y al cabo es una entidad privada, ¿no es verdad? Así que… Pero maneja pues, recursos públicos. Exacto. Entonces hay una donde… responsabilidad también de ellos y yo creo que eso es importante. Así que muchísimas gracias por tu participación, además que nos da como un aliento, ¿no?, de que las cosas sí pueden cambiar. No, pues gracias a ustedes. Bueno, yo creo que lo que resulta esclarecedor de estos encuentros donde convergemos personas que difícilmente nos encontramos en la cotidianidad es que la fuerza está siempre en sumarnos. Y yo creo que también es hora de cambiar el paradigma. No podemos esperar que nos vengan a buscar, a que nos toquen a la puerta, a que nos digan aquí hay algo para ustedes. Es que nosotros tenemos que, a partir de nuestras necesidades, inventar una presencia. Esa realidad no solamente afecta a traductores, a intérpretes de señas, a intérpretes convencionales, por llamarlos de alguna manera, porque incluso la distinción verbal falta,
¿sí? Porque eso fue parte, por ejemplo, de lo que yo pensé cuando tú hablabas. Tú hablabas de los intérpretes y estabas refiriéndote particularmente a los de señas, pero que tenemos que crear un código para crear visibilidad y presencia. Entonces, yo hago un llamado desde la ACTI para que todos los que participan en esta cadena, no es una cadena, pero es en este entorno en el que convergemos a través de la lengua, sintamos que tenemos una responsabilidad. Es hora de sacudirnos de ese paternalismo absurdo que significa esperar a que las oportunidades estén puestas para nosotros. Si eso hubiera sucedido en el pasado, nunca ningún cambio hubiese sido posible.